sus entradas y todas sus formas y todas las descripciones y todas las configuraciones y todas sus leyes. Descríbeselo, dice, delante de sus ojos, para que guarden toda esa forma y todas esas reglas y las pongan por obra. Amados hermanos, y aquí puedo estar como un servidor, como Ezequiel, para mostrarles esta casa hermosa y la configuración que Dios quiere en nuestro corazón, que nosotros restauremos en nuestras vidas. Al hablar acerca de la restauración de las puertas de Jerusalén, estamos hablando de la restauración de nuestro corazón, de Dios mismo restaurando nuestras vidas. Dice Nehemías 3:29, el siguiente tramo lo reconstruyó Sadoc, hijo de Emer, pues quedaba frente a su casa. El sector que sigue lo reparó, dice, Semaías, hijo de Secanías, guardián, dice, de la puerta oriental. Padre, Señor Dios Todopoderoso, háblanos, ayúdanos a entender, Señor, la dimensión, lo hermoso, Señor, que es Cristo, Señor. Háblanos acerca, Señor, de esas restauraciones que tú quieres hacer dentro de nosotros, únicamente por la mano del carpintero, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo maravilloso, Señor, de las reconstrucciones de las puertas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Avívanos, aviva, Señor, la obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En medio de este tiempo de oscuridad tremenda, Señor, enciende la gloria de Israel en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos tocado, hermano, acerca de las puertas de las ovejas, la puerta del pescado, hermanos, la puerta antigua. Cada una de ellas tiene un significado. Si no ha estado con nosotros la enseñanza, esas enseñanzas están en Facebook y también están en YouTube. Y ese es el propósito de poderlas estar grabando, que personas que tal vez no pudieron hoy estar, hermanos, puedan seguir siendo enseñados por medio del alcance, hermano, de las redes. Las puertas representan una etapa de progreso espiritual en cada uno de las áreas de nosotros. Es difícil entenderlo, hermano, pero se ve, y esto también quiero, cada vez que doy esa palabra, es una restauración en las vidas de cada uno de nosotros. Y aun cuando aquel escucha, aquella persona que está haciendo mal, pueda venir una restauración por medio de la palabra en esa persona. Y es que muchos cristianos hoy en día no creen que es conveniente, hermanos, congregarse. Nosotros tenemos la necesidad de congregarnos, somos un cuerpo. ¿Ha visto acaso una mano por allá, hermano, un pie por allá? Todos juntos andan, hermano. Y también la necesidad, hermanos, pocas veces hablo de esto, hermano, pero la necesidad de congregarse, se necesita también la necesidad de ser pastoreado, hermano. Hay personas que tienen muchos años en el evangelio, hermanos, y dicen, y ese me va a pastorear. Y dice, pero es que ni hablar sabe, se traba cuando habla. Y tenemos ese orgullo en nosotros mismos, hermanos, y más sé yo que esa persona. Entonces nunca quieren ser pastoreados. Cuando entramos a Cristo, miramos, hermanos, que necesitamos ser pastoreados. Él es el buen pastor, pero también ha dejado, hermano, ministros asignados en su obra. Hermanos míos, hasta el apóstol Pablo tuvo que reconocer que estuvo sentado a los pies de Gamaliel, hermano. Un maestro duro de corazón. Gamaliel es muy dado al conocimiento intelectual, pero Gamaliel era un maestro que se justificaba a sí mismo. Era una persona que era como aquellos de los cuales Jesús se refirió, que entraban al templo como fariseos y miraban a los publicanos y oraban y decían, oh Señor, gracias Padre te doy, porque no soy como este. Pecador, 7 suelas, yo ayuno, Señor.
Señor, yo hago vigilias, Padre, yo hablo la palabra. Señor mío, yo la recito. Los fariseos, hermano, tenían la capacidad, hermano, porque desde muy pequeños no les daban las tablets, hermano, para que perdieran el tiempo, sino les daban las escrituras y las memorizaban día con día. Y entonces a los más rápidos en la memorización se los disponían a los grandes maestros, pero subía un orgullo en su corazón y pensaban que por su conocimiento se justificaban y creían ser más que los demás. Hacían largas oraciones, hermano, en las casas de las viudas. Hermano, tal vez la viuda se quería dormir ya y ellos seguían con las oraciones, hermano, porque el que se justifica a sí mismo, hermano, él quiere como trompeta, hermano, que lo vean. Jesús dijo, ya la gloria de ellos ya le fue dada. ¿Qué? El aplauso. Ta, 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 ta. Oh, como habla, hermano. O como canta. Como ora. Pero, hermano, cuando Jesús habla acerca de aquella persona que Él la justificó, habla de una persona que no podía alzar su mirada al cielo, hermano, porque reconocía su pecado, reconocía lo que había hecho mal. Señor, yo no merezco ni estar aquí en medio de estos santos. Dice, hermanos, y todos somos pecadores limpiados y perdonados, purificados por la sangre de Cristo. Hermano. Pero él se consideraba, yo no soy digno de, mire, hermanos, cómo viene vestida la hermana y yo, mire cómo vengo vestida, dice, con escote. Pero es que Dios va cada día como la luz de la aurora, como el sol, saliendo como un sol de justicia en cada vida de cada uno de nosotros. Ay, hermano, es que mire que yo vengo con aritos, hermano, y hermano, que recortadito viene su pelo y, hermano, cada día Dios va a ir haciendo la obra. Venga usted como se venga. Y Dios va a ir haciendo esa obra maravillosa de que el sol de gloria y de justicia entre por el corazón de cada uno y venga, hermano. Pero es necesaria la confesión de pecados, es necesaria que la predicación de la palabra sea a la luz, hermano, y no esté en oscuridad. Hermanos, yo predicando una vez hablando acerca de la palabra, de la forma y el recorte de cabello, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios, no me había dado cuenta que había un joven en medio de ahí con un pelo pintado, hermano. Joven, no dama. Pero la labor del ministro es dar la palabra. La labor de Dios es que el sol salga. Y entonces nosotros decidimos que abrimos la puerta para que esos rayos de luz entren a nuestro corazón o vamos a permanecer en tinieblas. La decisión es nuestra. Esas 12 puertas de Nehemías es un simbolismo a la vida de cada uno de nosotros. Y Dios, miramos en la restauración, como miramos esa ciudad destruida, así estaba nuestra vida, hermano. Y poco a poco Dios va a ir restaurando esa vida en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Hasta que el día sea perfecto, hasta que venga ese arrebatamiento, hermano. Y perfeccione Dios esa obra que ha comenzado en nosotros. Habíamos hablado y decíamos que Dios no es como nosotros. Que por muchas ganas que tengamos de empezar algo, decimos, en enero empiezo la dieta. Y enero, febrero, marzo y voy al gimnasio en enero. Dice, no, tampoco. Voy a empezar a correr, voy a empezar a ahorrar. Dice, no, pasan los tiempos, hermano. Pero Dios ha destinado perfeccionar en la vida de Cristo en cada uno de nosotros y no se va a detener por la vida del Espíritu, que ocasiona en nosotros reconocer, híjole, no estuvo bien la manera que yo le hablé a esta persona. Y entonces el Espíritu de Dios trayendo esa justicia en nosotros, haciéndonos ver esa obra de Dios. Y Dios ha dejado a Cristo como esa promesa de Él, como una promesa de una ciudad santa. Ya no será una ciudad donde los enemigos podrán entrar y hacer lo que quieran. Van a tener que pedir permiso para llegar a usted, le cuento. Así como usted ve en el libro de Job, llega
el enemigo a hacer fila, hermano. Y los hijos no hacen fila, hermano. Llega a hacer fila y le pregunta, no, pues no has visto a mi siervo Job. Tuvo que pedir permiso. Y Dios tenía una obra preparada para Job, para conocerlo más, hermano. Muchas veces pasan situaciones en nuestra vida que nosotros, Dios ya se fue, dice. No, Dios está ahí haciendo la obra. No permanece en silencio, hermano. Nosotros debemos de entender que hay algo, un plan más grande que el que nosotros miramos, y es confiar en Dios. A Dios ha destinado también, hermanos, de que Cristo sea esa tierra prometida. Cuando nosotros leemos, esa tierra prometida es Cristo. Dios ha diseñado que Jesucristo sea el verdadero Israel de Dios. Cosas de las cuales a muchos se nos cuesta entender. Dios ha diseñado que Cristo, hermanos, sea esa fuente inagotable de vida, de la cual nosotros debemos de beber. Dice la Escritura, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados. Y serán saciados. Hay una palabra que enseña, que dice que fue guarda, significa advertir, significa ser centinela, vigilante o pastor. Eso es lo que Jesucristo es para nosotros. Esa palabra guarda, ¿de dónde la sacó, hermano? Viene de Nehemías 3, cuando dice que fue guarda de la puerta del oriente. Esa palabra guarda significa pastor, significa advertir, significa centinela, significa ser vigilante. El Señor está vigilante. Mientras usted duerme, mientras nosotros dormimos, el Señor permanece vigilante. El Señor está en el asunto, hermano. Significa advertir, significa que Dios mismo nos advierte aún en los malos caminos o en las malas tomas de decisiones que nosotros podemos hacer. Dios nos advierte. Se vuelve un centinela, se vuelve un atalaya para advertirnos a nosotros. Usted no se ha sentido a veces que se da vuelta a las 3 de la mañana, hermano. Usted dice, ¿y qué voy a hacer? Ora, hermano. Dios lo está moviendo a oración porque algo va a acontecer y usted necesita estar fuerte en oración. Dios lo está preparando, le está advirtiendo. Ay, Señor, voy a doblar las rodillas porque, Padre, gracias, Señor, por los alimentos que nos... Sí, medio dormido, medio entre... Ore, hermano. Ore. No sé cómo orar, cómo platicar con su esposo o su esposa, hermano, con una amiga. Platique, abra su corazón. Esa palabra también, oriente, significa aurora, donde nace el sol. Significa también, hermanos, en latín, sole oriente. Al este, antiguamente se le decía oriente. Entonces, es donde nace el sol. Así es, en latín, esa descripción que se da. La puerta oriental, vamos a ver si tengo una... Es la que iba a dar frente al templo, hermanos. Nosotros vimos el viernes la puerta de los caballos, y algo que lo voy a repetir, hermanos, pero espero que Dios nos enseñe, alguien le muestre. Pero, hermano, está en sentido de reloj contrario. Como que el tiempo va cayendo y nos queda poco tiempo, pero va en sentido de un reloj contrario. De la puerta de las ovejas, por allá, la puerta de los caballos, y llegamos a la puerta de oriente, enfrente del templo. La última es la puerta del juicio, hermano. Pero esa puerta, aunque para muchos judíos modernos, es la puerta por donde el Mesías entrará triunfante. Pero para que cortemos aquí bien lo que estamos diciendo, hermano, dentro de la perspectiva, dentro de la visión, dentro de lo que piensan los judíos modernos actuales, aquellos que no creen en Jesús como Señor y Salvador, dentro de esa visión piensan de que entrará por esa puerta el Mesías, el Salvador.
aquel que será ungido de parte de Dios para salvarlos. Esa puerta oriental, también conocida como la puerta dorada, hermanos, actualmente se encuentra en Jerusalén. Y que, como hemos hablado, en el transcurso de las épocas, los tiempos, esas puertas se han modificado. Esas puertas también han cambiado de nombres o de lugares, pero permanece ese significado especial. Permanece eso simbólico de lo que Dios quiere trasladar por medio de su palabra. Ejemplo, para que puedan entenderme. ¿Usted cree que ese velo que se partió de arriba hacia abajo en el segundo templo, en el tiempo de Cristo, era el mismo velo del tiempo de Moisés? No era el mismo velo. La Escritura enseña de que el templo de Moisés se guardó dentro del templo de Salomón. Algo maravilloso, hermano. Una figura ahí espiritual gloriosa. Pero ese símbolo y ese significado permanecía, aunque no fuera el mismo. Así es, las puertas de Jerusalén han mantenido ese significado simbólico. Dice Malaquías 4:2, porque los judíos actualmente, los del tiempo de ahora, ellos están esperando que entre el sol de justicia. Ya sabe de que la puerta de oriente significa el nacimiento del sol, o por donde el sol entra o sale, ¿verdad? Entonces dice Malaquías 4:2, en cambio para ustedes, los que respetan mi nombre, brillará el sol de justicia, que los sanará con su calor, y saldrán libremente saltando como terneros sanos. Pero esta generación actual, ellos se justifican a sí mismos todavía. Ellos se justifican a sí mismos. Pero al leer las Escrituras, las puertas le permanecen cerradas. Isaías 61 dice, la gloria de Jerusalén, dice, levántate y brilla. ¿Por qué va a brillar? Porque la puerta da hacia el nacimiento del sol. Sale el sol y brilla, hermano. No sé si usted ha tenido tal vez el placer o el privilegio de poder estar en una casa donde pega el sol, hermano. Qué calor hace, hermano. O la habitación donde pega el sol. Qué calor hace. Y ahí no hay necesidad de bombillo, hermano, porque el mismo sol alumbra todo eso ahí. Y es una de las habitaciones más llenas de calor. Para que usted pueda lo que es entender, dice, porque Jerusalén brillará, dice, porque ha llegado tu luz, la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Ellos creen todavía de que esta Israel espera al Mesías. Otras versiones dice que la presencia del Señor ha amanecido. Entonces, se logra entender que la gloria del Señor entrará por el oriente. Se logra entender que la misma presencia del Señor entrará por esa puerta de oriente. Según esta profecía de Ezequiel 43, la recitan los judíos modernos, donde esperan al Mesías. Dice, el Señor habitará entre su pueblo. Entonces me llevó a la puerta, es decir, a la puerta que da en el oriente. El Señor llevó a Ezequiel por esa puerta. Ahí noté la gloria de Dios. En otras versiones, como leímos ese versículo, dice la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces Ezequiel, en el versículo 2, está describiendo la persona que ve entrar por esa puerta de oriente. Noté la gloria de Dios, es decir, noté la presencia de Dios de Israel, que provenía del oriente haciendo un ruido tan fuerte como el de mar enfurecido. Su gloria iluminó la tierra. ¿Qué ilumina la tierra, hermano? El sol, ¿verdad? Él ve el sol, hermano, entrando por esa puerta, ilumina todo el templo, hermanos.
Fue la visión que había visto antes, como la visión que vi cuando vine, dice, y vi destruir la ciudad, como la que vi junto al canal de Quebar. Me incliné el rostro en tierra. Ok, ¿a qué está haciendo referencia aquí? Él está haciendo referencia anteriormente a una visión que vio la gloria del Señor irse y posarse en el umbral de Jerusalén, en la parte final, como diciendo, Dios salió del templo. Dios salió del templo. Y entonces al salir del templo viene destrucción a Israel, a Jerusalén. Porque quien guarda a Israel es el Señor, hermano. Y haciendo referencia a eso, él dice, lo mismo que vi cuando se fue, dice, es lo mismo que vi al entrar. Dice, luego la gloria del Señor entró en el templo por la puerta que da hacia el oriente. Es decir, él dice, vi al Señor entrar por la puerta del oriente. El Espíritu me levantó y me condujo al patio interior y vi que la gloria del Señor había llegado al templo. Hermanos, el gran problema con esto es que ellos están esperando al Mesías y esa puerta está cerrada. Esa puerta de oriente fue cerrada, hermanos. Permítame, vamos a ver. Esa puerta de oriente fue cerrada en 1540. Quiero mostrarles algo, hermano. Está frente lo que es del templo. La que dice Golden Gate en inglés. A este lado, actualmente, a este lugar, está el muro de los lamentos. En este lugar de aquí. Que es el único en el cual van los judíos lo que es a orar. Ahora, esa puerta cerrada en 1500, nosotros estábamos hablando en una reunión ahí que teníamos, que fue el Imperio Otomano, por un sultán. Un sultán es como un príncipe, un gobernador, un emperador. Y fue él que mandó a cerrar esa puerta. Él mandó a cerrar esa puerta. Muchos dicen que porque tenía miedo de que esa profecía mesiánica se cumpliera, la que hemos leído, que entrara por esa puerta de oriente y entonces les quitara el reinado. Ese reinado que tenía, ya tenía varios cientos de años. Empezó el reinado otomano en 1200, aproximadamente 1300. Y entonces él dijo, bueno, antes de que entre, voy a mandar a cerrar esa puerta. Voy a ponerle unos cuantos ladrillos y bloques. Pero algo que me llama la atención es que este sultán tenía un conocimiento escatológico de las escrituras, mucho más que muchos cristianos, hermano. Seguro ha de haber leído el libro de Levítico, porque él dice, aparte de cerrarla, le voy a poner un cementerio afuera. Porque el libro de Levítico dice de que los levitas, los sacerdotes, no pueden tocar nada impuro. Entonces le voy a poner un cementerio afuera. Y con eso voy a hacer de que se impida la entrada de ese gobernante futuro de Israel. Estamos hablando en el 1500 años, hermanos. Esa puerta oriental ha permanecido cerrada por más de 500 años. Creo realmente, hermanos, de que lo que esta puerta enseña y permanece así cerrada es porque el evangelio ha sido cerrado para ellos. Y siguen esperando un Mesías del cual nosotros sabemos que ya vino y lo hemos recibido. Dice Ezequiel 44:1. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental ubicada en el muro exterior del templo, pero estaba cerrada. Estaba cerrada. Ezequiel ve esa puerta cerrada. Y aunque sí está cerrada, literalmente, hermanos,
creo realmente que habla acerca de esa visión que pueden tener hacia Cristo como Salvador del mundo. Entonces el Señor me dijo, esta entrada debe permanecer cerrada, nunca más volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel, ¿qué dice? Vamos a ver si me ayudan, hermano. El Señor Dios de Israel entró por aquí. Hermano, ahí tenemos que ponerle atención. El Señor Dios de Israel entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar si esa puerta permaneció abierta y el Mesías ya vino, quiere decir que vino antes de que la puerta se cerrara. Lógicamente. Este acceso, hermano, de esta salvación tan grande, únicamente lo da Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es mediante Cristo, mediante su Hijo. Nadie puede entrar al templo si no es mediante la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Los que entren a través de mí serán salvos. Y entrarán libremente y hallarán, dice, buenos pastos. Buenos pastos. Cristo es esta puerta oriental, hermanos. Cristo es este sol de justicia que entra también por los corazones aquellos que, hermano, decidan abrir sus corazones. Esta puerta, así como han significado el muro de los lamentos que está allí, hermanos, así como permaneció ese velo que fue cortado, rasgado de arriba hacia abajo, ese velo permaneció aún allí. Lo costuraron, hermano, costuraron ese velo después de la muerte de Cristo, pero el Señor ya había dicho que la salvación iba a ser tanto para gentiles y tanto para judíos. Se rasgó y siguió habiendo ese velo ahí. Asimismo, hermano, la puerta está cerrada, es decir, aquella puerta que fue cerrada para buscar ser justificado mediante una antigua ley, mediante ritos, como por la ley de Moisés, solo marcaban una transición hacia Cristo. Esa antigua ley marcaba únicamente el sacrificio de corderos, marcaba que iba a haber un sacrificio mejor, que es Cristo mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado, hermano, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mírela, en el siglo I, ve un profeta Simeón hablando referente a esas profecías de Ezequiel, cómo ve la gloria de Dios. Dice Lucas 2:25. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y cuando les hablo del tema de la puerta del oriente, del sol de justicia, les hablo que Dios es un Dios justo. Les hablo que la justicia entra por esa puerta. Les hablo que así como los rayos del sol pueden entrar en una vida y sacar la oscuridad de una persona, así entra Cristo a nuestra vida. Entonces, este profeta dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo, era un hombre justo y devoto. Esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Solo aquellos hombres que amaban la justicia fueron saciados por la justicia. Solo aquellos hombres que tenían hambre y sed de la justicia fueron los que lograron ver que el sol de justicia entrara por la puerta de oriente, hermano. Los niños que tenían que ser, hermanos,
puestos para que se les cortara, hermano, como una promesa de la circuncisión, eran a los 8 días y tenían que entrar por la puerta de oriente, por la puerta del templo. Y este niño entró por esa puerta y lo veo Simeón. Estamos viendo a un hombre que no sabe quién es el Salvador, que no sabe qué es la gloria de Israel, pero al ver a María cargando al niño, a Jesús, él habla de que vio entrar la gloria del Señor. Dice el 26, y le había revelado que no moriría sin que antes ver al Mesías, al Señor. Ese día el Espíritu del Señor lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley, Simeón estaba allí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, mire qué palabras, soberano Señor, que estas sean nuestras palabras, hermano. Soberano Señor, permíteme ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación. Siempre cuando se hablaba de la gloria de Israel, se hablaba de una salvación a Israel. En este caso nosotros, hermanos, es nuestra salvación, Jesucristo. Dice, lo que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Cuando se habla de luz, se habla de sol. Él es el sol para revelar a Dios a las naciones. Él es el sol. Hermanos, y déjenme darle unos anuncios, pero, oh Señor, guarda, Señor, sus corazones. Pero al ver, dice la Escritura en Romanos, que los que no lo conocieran, no conocieron de Dios, según las Escrituras, Dios se los reveló por medio de la naturaleza. Esto lo digo porque en muchas religiones incas, aztecas, mayas, se adoraban al sol. Y usted dice, pero ¿cómo se comunicaban entre uno y en el otro? ¿Cómo los babilónicos allá adoraban al sol? ¿Por qué tenían esa revelación y ahora los mayas acá sin conocerse? Bueno, porque Dios de alguna manera les reveló que iba a haber una salvación tan grande como el sol entrara. Y ellos adoraron al sol, hermano, pero Dios se lo reveló. Y en Romanos dice que no glorificaron a Dios y en su necio razonamiento Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, a su oscuridad de su corazón. Pero aquí hay un hombre que tiene la luz del sol de justicia y dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, no solamente a los judíos, sino a todos los que crean. Y Él es la gloria de tu pueblo Israel, dice. El versículo 33 dice, los padres de Jesús estaban asombrados de lo que decía Él. Entonces Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel. Pues sí, hermanos, no hay salvación, hermanos, fuera de Cristo. Y aunque hayan nacido allí en Israel y tengan el apellido Cohen, se van a perder. Aunque su nombre sea Benjamín, hermano. No hay salvación fuera de Cristo. Ha sido piedra de tropiezo para ellos, aquellos que quieren ser justificados por medio de la ley de Moisés todavía. Pero es piedra de edificación para nosotros, hermanos, que para nuestra vida si decidimos que Él es el sol de justicia. Dice, también será la alegría de muchos otros. Que Cristo sea esa alegría, hermano. En una versión dice en el 34, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. ¿Acaso no vimos nosotros que los que creyeron fueron justificados por esa fe? No justificados por medio de la ley de Moisés. Estoy hablando de judíos como Pedro, como Pablo. Que Pablo, antiguamente, Saulo se justificaba a él porque decía, hermano,
yo honro a mi padre y a mi madre. Solo tengo un Dios. Pero perseguía a los creyentes, hermano. El que ha naufragado en un solo mandamiento, el que ha quebrantado un solo mandamiento, dice Santiago, quebrantado a todos los mandamientos. Entonces, el apóstol Pablo, al ver aquella luz de gloria, queda ciego. Y entonces entiende que el justo es justificado por la fe, únicamente justificado por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y Pablo estaba con una vida llena de orgullo, porque entendía eso antiguamente con un razonamiento humano. Dice el versículo 35, como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de los corazones y una espada atravesará tu propia alma. Me decía un hermano, es que a mí no me gusta ir a la iglesia porque usted cuando predica, no sé, como que le contara a todo el mundo lo que hice. No, hermano, mire, créame, a mí no me gusta, sé que como pastor necesito atender y ministrar las almas, pero a veces le digo al Señor, que sea lo último, Señor, pero trata tú, tu espíritu, hazlos entender tu palabra, porque muchas veces en este tiempo ven al hombre como, hermanos, siempre, hermanos, como un salvavidas, hermano, y es Cristo, hermano. Entonces, lo primero que debemos de hacer es nosotros guiarlos a Cristo, al abrevadero, a la palabra, que tomen al Señor como su única fuente de salvación, no los hombres. Y, hermano, es la luz de la palabra la que nos golpea, la que como una espada atraviesa nuestro corazón y pues, pensamos, decimos, ¿no seguras que tú le contaste? Sí, mira, lo mismo te vuelvo a decir, dice. Pero es que, hermano, es la misma palabra de Dios que alumbra esos corazones que cuando no estamos con Cristo, en tinieblas, hermano. Bien a gusto nos sentimos. Pero aquellos que van a ser justificados, son justificados porque deciden que esas tinieblas ya no gobiernen su vida. En el templo, dice el versículo 36, estaba Ana la profetisa, muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía ahí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y en oración. Llegó el justo momento en que Simeón hablaba con María y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Hermanos, eso que esperan los judíos actualmente, que viniera alguien que entrara por la puerta de Oriente, ya entró, hermanos, hace 2000 años. Y fue nuestro Señor Jesucristo. Dice el último versículo, parece que no tuviera nada que ver con el contexto, pero dice, habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. ¿Cómo un niño va a rescatar a Jerusalén de los enemigos, hermano? Es que está hablando que, como dice el profeta Ezequiel, es que Dios mismo entró por ella. El profeta está diciendo que Jesucristo es Dios para aquellos hermanos que no creen todavía que Jesucristo es Dios. Dios se encarnó, es el gran misterio de la piedad, que Dios tomó forma de hombre y caminó entre nosotros, cumpliendo la escritura cuando dijo, Moisés, yo habitaré en medio de ellos, yo estaré allí con ellos. Ese significado de salvación y de gloria es que esa presencia física en el mismo templo de Dios tomó forma humana. La misma gloria de Dios, la misma chequiná de Dios, tomó forma humana y entró por ese lugar, por esa puerta, y llenó sus atrios con alabanzas. Eso fue lo que dijo Simeón, alabado sea tu nombre. Eso fue lo que sintió esa viuda. ¿Qué siente usted cuando entra por sus puertas, hermano? Alabanza, acción de gracias, porque ha llegado la salvación a su vida, hermano.
Apocalipsis 22:16. Puedan buscarlo, hermano. Dice el Señor, hermanos, yo Jesús, Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para que les cuente todo esto a las iglesias. Mire la declaración del Señor. Soy el descendiente de la familia de David. Yo soy el que han esperado. Soy el ungido, el Salvador de Israel. En quienes algunos pecadores como Pedro, Juan, creyeron en mí siendo judíos. Y fui salvación para ellos, una roca de salvación. Pero para otros fui tropezadero cuando no creyeron. Y él dice, soy la brillante estrella de la mañana. ¿Qué está hablando, hermano? Ese sol de justicia, hermano. Soy ese sol de justicia, de gloria de la mañana. Lo está declarando allí, hermanos. Como un marcador profético. Esas puertas que permanecen cerradas, hermanos, es un marcador profético, como el muro de los cuales lloran, hermanos, que es contrario a donde está el otro lado. Es un marcador, porque dejaron la gloria del Señor, abandonaron la Shekinah de Dios, y ahora es un marcador únicamente para saber de que sus corazones fueron cerrados a la luz de la verdad. Dice el salmista 118, versículo 19, ábranse puertas justas y entraré a agradecer al Señor. Ábranse puertas justas y entraré a agradecer al Señor. ¿Se han abierto las puertas de justicia en nosotros, hermanos? Se han abierto esas puertas, porque si no se han abierto esas puertas de justicia en nosotros, no va a ocurrir lo segundo. Entraré a agradecer al Señor. La Escritura habla, hermanos, que somos justificados por medio de la fe. Somos justificados. Entonces, cuando esa puerta de justicia se reconstruye en nosotros, esa puerta de oriente se reconstruye en nosotros, entonces, hermanos, ya no nos vamos a hacer justicia propia. Ya no vamos a andar diciendo, hermano, es que yo no falto al culto. Bien, hermano. ¿Hago cuenta en el año, hermano? ¿Qué es lo que quiere hacer? Ser justificado por la otra persona que está ahí. Y mire, ni una vez al culto he fallado. Pero, hermano, cuando viene su mente y su corazón no está aquí, hermano. Entonces, Dios reconoce los corazones. Cuando una puerta ha sido restaurada y ha sido justificada por medio de la fe, entonces entra a agradecer a Dios, hermano. Entra al culto a agradecer a Dios, no a que lo justifiquen los demás, sino a ser agradecido. Dice en el 20, por ella se entrará a la presencia del Señor. Por ella se entrará a la presencia del Señor. Únicamente por la justicia de Cristo, hermano, podemos entrar a la presencia de Dios, hermano. No por nuestra propia justicia, hermano. Por ellas entrarán los que son justos, dice. Soy el Señor, dice. Te agradezco por responderme y porque fuiste mi salvación. Mire, Proverbios 11:6, quiero ya ir terminando. Deme unos 10 minutitos más, hermano. El practicar la justicia. Proverbios 11:6. El practicar la justicia salva al que es honesto. Los que engañan quedan atrapados en su justicia. Cuando una persona nace y ha nacido la luz de justicia en el corazón de una persona, los caminos torcidos son enderezados, hermano. Aquellos caminos torcidos y que no alumbraba la luz de gloria y de repente nosotros miramos, híjole, con este vicio iba a terminar perdido, hermano. Si sigo le hablando así al jefe, voy a quedar sin trabajo.
Porque, hermanos, hasta para eso necesitamos que la luz de justicia de Cristo entre en nuestra mente, hermanos. Porque, hermanos, no somos igual que el jefe, hermano. Y entonces no comprendemos qué es derecho ni qué es justicia. Porque necesitamos que la luz de la gloria de Israel, el sol de justicia, entre a nuestra vida. Para poder respetar, hermano. Aprender a respetar. Muchos creyentes necesitan restaurar esta puerta de la justicia, hermano. Dice el versículo 7, el perverso muere y con él mueren todos los que tienen todas sus esperanzas e ilusiones. El que practica la justicia escapará de las calamidades, pero el malo será quien las reciba. En estos tiempos difíciles en que estamos, donde muchos esperan un decaimiento en la economía fuerte, hermano, y que muchas veces se toman el tiempo los de arriba, los injustos, de soplar más el globo para que pueda soportar un poco más. Es que se esperan despidos masivos. La Escritura habla que el que practica la justicia escapará de las calamidades. Hermano, muchas veces los jefes, cuando van a despedir a alguien, y mira y dicen, bueno, ay, a mí no me importa el trabajo, hermano, porque yo consigo otro aquí. Y viera, usted no sabe quién soy yo, hermano. Hermano, esas son las palabras del que justifica a sí mismo, hermano. Pero aquella persona que no se justifica a sí mismo, dice, no, mira, es que ha sido Dios, ha sido la gracia de Dios que me vieron y me dieron un trabajo, hermano, sí. Mira, luego que te voy a contar un testimonio, hermano. Un día un joven llegó a un lugar y le dijeron, miren, no tiene empleados usted por ahí, es que contráteles. No, le dice, aquí son la gente que agarre contratos, le dice. ¿Cómo así? Le dice, no, yo quiero trabajar de empleado, le dice. No, le dice, aquí solamente contratistas. Si usted lo quiere, bueno, y si no, también. Bueno, le dice, hermano, imagínese. Entonces es cuando nosotros creemos que es la gracia de Dios, no es el intelecto, ni la sabiduría, ni la capacidad del hombre, es Dios. Entonces cuando el jefe diga, bueno, entre aquel que sabe hacer de todo, entre aquel que es bueno, entre aquel que llega temprano, me viene un cristiano ahí que cuando saluda dice gloria a Dios, y lo mando a hacer algo, dice amén, nunca esté enojado, hermano. Va a dejar recorte de personal, bueno, cada vez que lo mando a hacer algo, ¿y por qué yo? Dice, pues como que le estoy pidiendo permiso. Bueno, me voy a quedar con aquel, dice, con la aleluya. Hermano, porque aquel que ha aprendido justicia, Dios lo va a cuidar por la justicia que ha practicado. Y cuando vengan las calamidades, únicamente el perverso las probará, hermano. Entonces Dios nos enseña a nosotros que la justicia es algo que nosotros debemos de anhelar, por eso mismo, porque nos cuida a nosotros de nuestros enemigos. El enemigo quiere que usted sea injusto y se justifique a sí mismo para que Dios nos lo cuide. Hay una transformación por la palabra de Dios. Bueno, aprendemos la autoridad. Aprendemos la autoridad. En Dios nosotros debemos aprender. Una persona injusta, autoridad. No. De que me mande, yo lo mando a él. Un hombre justo reconoce autoridad. Una mujer justa reconoce autoridad, hermano. Por más, hermano, si que diga, si a ese lo tienen ahí porque es familia del dueño. ¿Sí? Y yo soy mejor que ese que está ahí. El que ama la justicia, hermanos, busca el camino recto. Dice Proverbios 2:8. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que son fieles. Ese sol de justicia va a cuidar los caminos de los justos y va a proteger la senda de los fieles. ¿Por qué? Porque aman la santidad, porque aman las sendas, aman los caminos justos, los desean, tienen ese anhelo de conocer lo que es justicia. Y se vuelve un practicante, caminando en esa senda de justicia, se vuelve un practicante, se vuelve una persona madura. Un creyente debe convertirse en alguien maduro,
en la fe. Ya no ser como un niño, hermano, llevado de aquí para allá con todo viento de doctrina. Ah, no, hermano, es que mire ese avivamiento que se está dando allá, hermano. Mire cómo llega la gente, así como arroz, se juntan, hermano. Así hablaban de un avivamiento que pasó, hermanos. Y hasta pastores, hermano, pastores, dice, no, es que yo hubiera tener un poquito de esa gloria que está allá para llevarla a la congregación, hermano. Cuando hay una restauración verdadera, hermano, cuando hay un avivamiento, cuando se habla de restauración es de un avivamiento, cuando se habla de un avivamiento se habla de que lo primero que se restaura es la palabra. Eso fue lo que llevó Nehemías al pueblo, a escuchar la palabra y la gente lloraba. Y me dijo un pastor, ¿y tú qué piensas de eso? Casi le digo yo, ¿y tú también quieres ir? Porque si esos pensamientos ya subieron a su corazón, hermano, ya casi le digo yo, ¿cuándo te vas? Y hermano, allá, ¿qué hacían? Solo adoraban, bien, hermano. Palabra, no había palabra, hermano. ¿Sabe qué le dije? Le dije, yo, no soy profeta, hermano, pero es que están las escrituras ahí. Eso no es avivamiento. Se va a desarmar. Bueno, en sí, se desarmó, hermano. Eso no es un avivamiento. Cuando hay un despertar y un avivamiento en la vida de las personas, hermano, las personas ya dicen, eso no es correcto. Las personas buscan rehacer su vida, cambiar, hermanos. Aquí hay unos hermanos, oremos por nuestros hermanos, que me dijeron, hermano, ya no nos sentimos bien, queremos casarnos. ¿Quién cree usted que hizo eso? El Espíritu del Señor por medio de la palabra. Ni sabía uno que no estaban casados. Pero ha empezado algo, el Espíritu de Dios, a mover a los restauradores, hermano. A que esas vidas sean restauradas. Cada uno en nosotros. Debe de permitirle al Señor. Cuando encontramos esa madurez en Dios, entonces nosotros vamos a decir, vamos a saber identificar. Esto es herejía, esto no, esto... Vamos a conocer esas sendas, hermanos. Nos vamos a sentir y a saber que somos conscientes aún de nuestro propio pecado. Una persona que ha alcanzado la madurez, hermano, sabe que constantemente todos los días peca. Porque, Señor, ese pastor peca. Hermano, todos los días. Si no, la Escritura dice, mentiroso es aquel que dice que no tiene pecado. Y la Escritura dice que enseña que abogado tenemos. No me quiero justificar a mí delante de ustedes, hermanos. No. Me quiero justificar en Cristo, que me enseña cada día la justicia, hermanos. El temor reverente a Él en dirigirme, hermano. Y uno aprende, hermano, a que ya no es el espejito, sino que es el espejo de la verdad que nos dirige a nosotros y nos discierne nuestro espíritu. ¿En qué cosas hacemos o no hacemos, hermano? Mira, aquí le voy a contar una administración así, ya terminando, hermano. Mi esposa sacaba la basura, hermano, allá afuera, sí. ¿Y por qué no la saca así? Hace tiempo, hermano, luchaba con eso. Hoy no. Hermano, y Dios tratando conmigo en mi vida. Señor, la basura, yo tengo un día me voy y quise. Padre mío. Y a ponerla ahí, hermano. Yo quería ser justo, hermano. Quería que el Dios entrara por esa puerta, hermano. Y empezó a alumbrar mi corazón. ¿Y qué te cuesta? Nada, pero ¿qué le cuesta a ella? Y Dios me enseñó, hermano. Pero hasta que nosotros no seamos vencidos por su amor, hermano, no vamos a aprender justicia, hermano. Y entonces, hermano, fueron escalando las pruebas. Y fui permitiéndole a Dios que Dios sanara mi corazón y me enseñara justicia. Aprendí a sacar la basura sin quejarme. Gloria a Dios, aleluya. No hay más.
Un día, ¿ya pasaste la prueba, Alexito? Dice, sí, ya la pasé. Gloria a Dios. Bueno, mira, te traigo otra. Entraron y tocaron la puerta. Como a las 11 yo, el siervo, el Señor, adorando, hermano. Adorando. Oh, Señor, gracias. Poderoso y justo son tus caminos, Señor. Alabando a Dios. Ay, ¿quién será este impío? Dios, que perturba a su siervo. Abrí la puerta y miré, hermano. Y miré una persona golpeada en el espíritu. Es que lo trae el Señor para que lo libere. Y entra por la puerta la persona y me dijo, tengo una mala noticia. Dime. No hay malas noticias para los que están en Cristo. Y me quedó y me dijo, mi sobrino fue violado. Oh, hermano. El marero, el antiguo marero, hermano, sintió como le entraron, no una espada, miles de espadas en el corazón, hermano. Y aquello fue como, hombre fuerte, ¿estás ahí todavía? Te necesito porque hay venganza, hay que vengarnos. Fue un niño. Miles de palabras en mi corazón. Hijo del diablo, ojalá que te muera. No. Antes de que esas palabras subieran a mi corazón, caí de rodillas, hermano. Y el Señor, yo no quiero ser el mismo. No quiero justificarme a mí mismo y no quiero hacer justicia por mi propia mano. Fácil es llamar y volver a las amistades de antes. No quiero hacerlo. La Escritura dice, mía es la venganza. Tu palabra dice que es tuya la venganza, Señor. Yo lo perdono. Lo perdono. Lo perdono. Y empecé a agarrar a aquella persona y le dije, híntate. No, yo no ha perdonado, perdone. Y empecé a orar. Yo no sé si usted tiene tal vez cosas que tenga en su corazón que la hacen sentir injusto. Hasta que usted no saque de su corazón esas cosas, no va a lograr ser una persona justa delante de Dios. Empecé a sacar aquello. Señor, te lo entrego. Señor, ten misericordia de esa persona, perdónala, porque Señor no sabe lo que hizo, porque espíritus inmundos dominaron. Señor, perdónalos. Ayúdame a tener la facilidad de perdonar, abrazar a esa persona cuando la tenga. Una cosa es orar y otra cosa es tenerlo de frente, hermano. El tiempo pasó, me sentí como una pluma ligera, hermano, y lo tuve enfrente, hermano. Los pies me temblaban, las manos me sudaban y solamente lo abracé, hermano. Esa persona se sentía no querido en ese lugar y le dije, te perdono. Ahora, hermanos, yo les cuento esto porque muchos creyentes deben de madurar. Aunque nosotros perdonemos, aquí hay una justicia en la tierra. Muchos creyentes pasan por alto esa justicia en la tierra. Muchos hijos de nosotros o muchas personas de nosotros se burlan de la justicia que el creyente practica, pero no vive. La Escritura habla y enseña, hermanos, que los que están aquí, que son ministros para poner justicia, están puestas para las personas, hermanos, desobedientes y rebeldes, y deben de temer a la espada de ellos. Así que nosotros, aunque perdonemos, hermanos, también tenemos una obligación social justa de denunciar. Entonces, es una justicia con Dios la que nosotros tenemos para perdón de pecados, sí, hermanos, pero también es una justicia social aquí. Porque ¿de qué Dios de justicia van a conocer nuestros hijos cuando no los hemos defendido ni los hemos cuidado? Pues practiquemos el derecho y la justicia, hermano.
Y sí, antes de la justicia está la misericordia. Abracemos la misericordia. Y no seamos, hermano, con un dedo señalador primero, sino que seamos hombres de misericordia. Y al encontrar esa misericordia vamos a saber a practicar el derecho y la verdad. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, tú has entrado a nuestras puertas, Señor, y las has encontrado, Señor, desiertas, derribadas, destruidas. Pero esa gloria de Israel, Dios mismo, quiere restaurar tu vida. Dios mismo ha entrado a tus puertas y quiere restaurar tu vida. Te quiere enseñar justicia y derecho. Te quiere justificar por medio de Él y no por obras. El Dios de la gloria ha alumbrado tus puertas. Oh Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas. Has oído palabras. Doblega tu corazón, Jerusalén, Jerusalén. Porque esta piedra ha sido una piedra para reconstruir tu vida. Fue dada a ti. Así como el Señor Dios mismo ha perdonado tus pecados, perdona a quien te han hecho mal, a quien te ha defraudado, quien ha sido injusto contigo. Que ciertamente mía es la venganza, dice el Señor. Dejadme, yo pagaré. Oh Padre Dios Todopoderoso, empieza a orar, Señor, dile perdón, Señor, por mis pecados. Ten misericordia. Porque así mismo como entraste, Señor, así mismo, oh Dios, volverás. Volverás por aquellos hambrientos y sedientos de justicia y serán saciados al verte llegar, Señor. Nos perfeccionarás en justicia. Que lleva hacia el Padre, entregaste tu vida, derramaste tu sangre, Rey de justicia, Rey de verdad, Necesitamos, Señor. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación, establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Alúmbranos. Que nuestra vida, Señor, sea como la senda de la luz del sol, como el camino que marca, Señor. Nuestra esperanza es Cristo, nuestra esperanza es Cristo, así como ha hecho ese nuevo nacimiento en nosotros. Así mismo será un día pleno. Así mismo será un día pleno. Nuestra esperanza, Señor, está en Él y no en nosotros. Damos gracias, Dios Padre, por este misterio tan grande. Gracias. Guarda nuestra fe en Él. En el nombre de Jesús. Te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y nos guardes de todo mal. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Su pueblo dice...